Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión nos acompaña nuevamente la doctora Wendy Sánchez de López. Estamos encantados de tenerla aquí con nosotras. Y pues hoy nos va a hablar sobre epilepsia y comorbilidad psiquiátrica. Muchísimas gracias, doctora, y adelante. Toda suya la pantalla. Gracias, Norma. Gracias. Me alegra mucho formar parte de todas estas maneras de educación que tienen. De verdad que les felicito mucho. Nosotros tenemos mucho que aprender. Soy de El Salvador y bueno, pues nosotros estamos tratando también de aprender cosas positivas para los pacientes con epilepsia, así como Amena. Así que agradecemos su invitación. Iniciaré entonces hablando sobre el tema de epilepsia y comorbilidad psiquiátrica. Si se fijan, en esta diapositiva he puesto algunas imágenes, dos de las cuales representan a pinturas de personas con epilepsia. Fueron realizadas, de hecho, por personas con epilepsia. Una de ellas refleja quizás la intensidad o el impacto mental que tiene la epilepsia. Y si se fijan, ¿verdad? En la imagen del caballo, la persona está convulsionando y cae de ese caballo. En la otra es una persona donde está en una ciudad, se ve sombría, está sola, está jugando sola. La última pintura tiene muchas formas de interpretarse, pero sin embargo, pues no sé, desde mi punto de vista, creo que reflejaría bastante el estigma y el aislamiento que sufren estas personas, lo que colabora también a la comorbilidad psiquiátrica. Y pues es así como vamos a iniciar con la introducción. La epilepsia, sabemos por todos que es muy frecuente, ¿verdad? Vamos con la siguiente, por favor. Es una enfermedad muy frecuente, es solo superada por las cefaleas y ocasionalmente por los eventos cerebrovasculares. Es una enfermedad neurológica que es atendida por todo tipo de personas en el personal de salud y la proyección que se está dando en epilepsia en las últimas 2 décadas es que la epilepsia no solo es el manejo de esta, no solo es conseguir la libertad de crisis epilépticas, sino que buscamos mejorar todo lo que está alrededor de las crisis epilépticas. Podemos ver la imagen donde está el iceberg y la punta del iceberg son las crisis epilépticas. La parte inferior al agua, ¿verdad? Podemos ver que reflejan muchos problemas, tanto comorbilidades médicas como psiquiátricas, como problemas cognitivos, entre otros, que a veces no son buscados y no son bien tratados. Es muy importante que se indague acerca de esto porque existe una alta asociación a un empeoramiento cognitivo y a problemas psiquiátricos en la epilepsia, incluyendo depresión, ansiedad y psicosis, así como alteración en la calidad de vida, que quizás es la meta final a modificar con el colaborar o con el manejar y con el abordar adecuadamente los problemas psiquiátricos. Muy frecuentemente, la epilepsia y las comorbilidades psiquiátricas son subdiagnosticadas y son poco tratadas. Existe una relación bidireccional que ya está muy bien demostrada. No se sabe qué es primero, si es primero la epilepsia o es el problema psiquiátrico, así como no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. En este caso, los estudios cada vez más están apoyando para poder verificar que las redes o las conexiones que se ven comprometidas en las personas con epilepsia son muy parecidas a las redes y conexiones neuronales que se ven comprometidas en la depresión.
y otros problemas psiquiátricos. Esto ha sido visto aún en estudios de resonancia magnética funcional, y es así como ya se tiene plena claridad de que las personas con epilepsia, por ejemplo, tienen un riesgo de 5 a 20 veces más de desarrollar depresión, y aquellas personas con depresión tienen un riesgo mayor de desarrollar epilepsia. Esta es la relación bidireccional, y pues como vemos en la parte inferior en el cuadro azul, muy frecuentemente la historia psiquiátrica o la comorbilidad psiquiátrica en la persona con epilepsia se puede presentar justo antes del diagnóstico de la epilepsia o poco después del diagnóstico de la epilepsia. Entonces es muy relevante que lo indaguemos desde el momento que se diagnostica esta enfermedad para poder abordar integralmente a una persona con epilepsia. La prevalencia de esta comorbilidad es hasta del 50% en los casos de epilepsia, y pues es muy relevante. ¿Por qué? Porque empeora la quemadura económica en la persona, ¿verdad? En la familia y la sociedad. Se requieren más, acudir más con médicos, más a emergencia, permanecen más en hospitales o acuden más a consulta externa por dicha enfermedad cuando no está bien tratada. La frecuencia que se presenta es cerca de 1 a 3 personas por cada persona con epilepsia, y su presencia predice una peor tolerancia y respuesta al tratamiento, por lo que es sumamente relevante identificarlo. También está altamente relacionada a que la epilepsia de la persona sea fármaco resistente, y también el que exista una comorbilidad psiquiátrica puede predecir que haya una peor respuesta después de la cirugía de la epilepsia. Es así como la comorbilidad psiquiátrica, ¿verdad? Representa un pobre marcador pronóstico, un pobre marcador de respuesta al tratamiento, tanto a drogas como a cirugías, e incrementa la morbimortalidad. La epilepsia es una condición altamente estigmatizante, como les dije al inicio, y esto significa que hay alta discriminación y las personas tienden a tener abstinencia social. Dentro de esto se incluyen limitaciones sociales mayores, como la pérdida de licencia de conducir, y por otro lado, el que sean impredecibles las crisis epilépticas conduce a depresión. Entonces hay muchos factores alrededor de una persona con epilepsia que van a colaborar para que la persona tenga un problema psiquiátrico. Es así como hasta 2 a 5 veces en relación a la población general se incrementa el riesgo, ¿verdad? De un problema psiquiátrico, y es así como cerca del 33% al 50% van a tener un diagnóstico psiquiátrico a lo largo de su vida. Por lo anterior, existen métodos de búsqueda clínicos que a propósito los médicos debemos de buscar, y solo buscándolos podemos encontrar trastornos de ansiedad, trastornos de humor o problemas como trastornos por déficit de atención en niños con epilepsia. Estas evaluaciones, como podemos ver en el cuadro azul, son fáciles de aplicar, y todo médico debería de aplicarlas al tener contacto con una persona con epilepsia, porque estos estudios nos permiten en alta probabilidad predecir de que una persona tiene ansiedad, como vemos a través de esta herramienta diagnóstica llamada GAD-7, y las otras que veremos. Estas son sugeridas que se realicen una vez al año. También la depresión es muy relevante que se busque, y existen algunas herramientas específicas para depresión, son sumamente fáciles, se obtienen en menos de 5 minutos, y es recomendable que cada vez que tengamos a una persona con epilepsia,
En su evaluación incluyamos este tipo de evaluación como el NDDI, que es de mucho valor para poder establecer si hay depresión o no, ¿verdad? También, como sabemos, quien tiene epilepsia tiene mayor riesgo de ideación o de intento suicida, y existen también herramientas para poder buscar este tipo de patologías que son altamente sensibles para la detección. En el contexto de epilepsia y comorbilidad psiquiátrica, no es solamente detectar el problema psiquiátrico. Existen al menos 3 burbujas o 3 áreas que son muy relevantes, que están altamente relacionadas con los problemas psiquiátricos, y como podemos ver, una persona con epilepsia puede presentar síntomas psiquiátricos alrededor de sus crisis epilépticas, antes, durante o después de una crisis epiléptica, como vemos en la imagen, ¿verdad? Antes de una crisis epiléptica, durante o después. También pueden ser síntomas o efectos secundarios del tratamiento antiepiléptico, o también pueden estar relacionados a la cirugía de epilepsia. Por lo anterior, el manejo multidisciplinario es sumamente relevante, en donde intervenga el psiquiatra, el psicólogo clínico, enfermera o enfermero especializado en psiquiatría y neurología, trabajo social con neurología y epileptología. En el contexto de únicamente de epilepsia y los problemas psiquiátricos, se ha demostrado que las personas con epilepsia tienen un riesgo un riesgo de depresión más alto que las personas sin epilepsia. Es 2.7 veces más alto, y el riesgo de suicidio también incrementa. Si se fijan, la suicidabilidad es 3 veces más alta que en una persona sin epilepsia. El riesgo de trastornos de ansiedad es cerca del 20%, y el tipo más frecuente asociado o encontrado es el trastorno de ansiedad generalizada. Existe riesgo de psicosis que está comparado con la población en general, y si se fijan, el valor es alto, es decir, que una persona antes, durante o después de sus crisis epilépticas tiene alta probabilidad de presentar un cuadro psicótico, es decir, identificar o ver cosas que no existen, ¿verdad? Es decir, alucinaciones, conducta que está fuera de la realidad, ¿verdad? Y la epilepsia también se relaciona con eventos no epilépticos en cerca del 25 al 50% de los casos. Y esto es muy relevante porque frecuentemente los eventos no epilépticos se presentan asociados a problemas psiquiátricos que debemos de develar nosotros. La prevalencia de la epilepsia y el trastorno con déficit de atención es cerca del 33% en el contexto de la epilepsia infantil, y los trastornos del espectro autista también se presentan más probablemente hasta un 21%, depresión en niños 7% y la ansiedad hasta el 13%. Es decir, que los niños no están exentos de esto y también nos tenemos que ayudar. Con respecto a los fármacos, como conversamos, ¿verdad? A veces los fármacos pueden colaborar o desencadenar algunos síntomas, llámese depresión, ansiedad o síntomas psicóticos, y es importante que sepamos que existen fármacos con propiedades psicotrópicas que pueden causar episodios psiquiátricos iatrogénicos. Es un ejemplo, existen fármacos que tienen propiedades negativas, es decir, que hacen sentir mal a la persona, tienen como la capacidad de aumentar las sustancias en el cerebro que colaboran para que haya como más depresión anímica, en su afán de controlar o de mejorar el sistema que está activando las crisis epilépticas. Dentro de ellos tenemos los barbitúricos, fenobarbital, primidona, benzodiazepinas, muy frecuentemente utilizados, levetiracetam, topiramato, sonizamida, vigabatrina, tiagabina y perampanel, tienen propiedades negativas psicotrópicas.
Por otro lado, tenemos fármacos que cuando se suspenden o se discontinúan, pueden hacer sentir mal a la persona, ¿verdad? En su estado anímico, en su estado afectivo. Cuando se suspende carbamazepina, al suspender valproato u oxcarbazepina o la motrigina, gabapentina, benzodiazepinas o pregabalinas, puede darse como manifestación cualquiera de las anteriores. Y bueno, pues por eso es que es sumamente relevante que analicemos el contexto de cada persona y como sobreentienden, medicamentos como carbamazepina, valproato, oxcarbazepina, la motrigina son capaces de colaborar con que la persona se sienta mejor. Son moduladores positivos del afecto. Y pues por lo tanto, es importante que pongamos atención a la comorbilidad psiquiátrica en una persona con epilepsia porque se incrementa el riesgo de efectos secundarios, hay más quejas cognitivas, hay más preocupación, más ansiedad, más tristeza, más llanto y es frecuente causa de quejas cognitivas, ¿verdad? Como lo conversamos, el tener una comorbilidad psiquiátrica eleva la probabilidad a una falta de libertad de crisis y resistencia a los medicamentos hasta 4 veces arriba de una persona sin comorbilidad psiquiátrica y epilepsia, y pues tanto las epilepsias focales como las generalizadas se verán afectadas. El impacto de la comorbilidad psiquiátrica en cirugía de epilepsia es controversial, no hay datos escritos en piedra y se están estudiando. Lo que se ha demostrado es que hay una menor probabilidad de alcanzar libertad de crisis epilépticas después de una lobectomía temporal y también se incrementa el riesgo de recurrencia de depresión y ansiedad durante el primer año de cirugía si esta no es bien tratada antes de la cirugía. También tiene alta asociación a muerte prematura en epilepsia, llamada SUDEP, y hay un incremento de riesgo del abuso de alcohol o sustancias ilegales que por lo tanto van a traer descontrol de crisis epilépticas o colaborar con el descontrol de crisis epilépticas. Esto condiciona que haya pobre adherencia a los medicamentos e incrementa el riesgo suicida y se introduce en un círculo vicioso donde la persona con epilepsia empeora sus crisis y empeora su estado afectivo. Fisiopatológicamente está demostrado que existen algunos circuitos como el eje de la hormona hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales, en donde estas sustancias generan altos niveles de cortisol. Este modula la expresión y la composición de receptores de ácido gamma aminobutírico e incrementa la excitabilidad conduciendo a epileptogénesis. Y por otro lado, es muy relevante también que detectemos si algunos síntomas psiquiátricos como problemas de pánico pueden estar o no asociados a manifestaciones de crisis epilépticas. Existen síntomas ictales, es decir, manifestaciones como depresión o como pánico en el contexto de una crisis epiléptica, pero existen algunas diferencias entre el trastorno y el problema durante la crisis epiléptica. Y por ejemplo, en un trastorno de pánico, la persona siempre se da cuenta de todo lo que sucede. En el problema, cuando el pánico es ictal, es decir, durante la crisis epiléptica, la conciencia puede estar preservada. La persona frecuentemente tiene miedo al agua como un desorden de pánico y en el pánico ictal como crisis epiléptica no. La duración de un ataque de pánico es más de 5 minutos y de una crisis epiléptica es menos de 1 minuto, es segundos. Y cualitativamente es menos intenso en el contexto de las crisis epilépticas y los antidepresivos van a ayudar o los medicamentos psiquiátricos ayudarán en el desorden de pánico, pero en el pánico ictal no. Y el electroencefalograma mostrará anormalidades en el contexto
de que el pánico sea ictal, usualmente no se van a mostrar alteraciones en un desorden de pánico, y la ansiedad anticipatoria se puede presentar muy comúnmente en el trastorno de pánico. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, que debe de ser bajo un análisis individualizado, porque existen personas que pueden tener trastornos de pánico y una epilepsia con síntomas psiquiátricos y manifestaciones ictales de pánico. Por lo anterior, es muy relevante que si una persona tiene un problema psiquiátrico o hay comorbilidad psiquiátrica y epilepsia, acuda lo antes posible con un médico neurólogo especializado en epilepsia o con entrenamiento adicional en epilepsia, porque esto puede asegurar que su calidad de vida mejore. Recordemos, las personas con epilepsia y trastornos psiquiátricos tienen un alto uso de servicios médicos, incluyen sala de emergencia, observación hospitalaria, consulta externa, entre otros, y no solo se altera la calidad de vida de la persona con epilepsia, también del familiar y de las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, es nuestro deber apoyar y ayudar a las personas con epilepsia para que su calidad de vida esté mejor y se reduzca el estigma con ellos. Muchas gracias, doctora Wendy, y recuerden que pueden encontrar su currículum en el Instagram Neurociencia Amena, y bueno, seguirnos en YouTube Amena Epilepsia y en Spotify Neurociencia Amena. Muchísimas gracias y hasta la próxima.